¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar. Hoy vamos a comentar acerca de los alcances de la decisión del Tribunal Constitucional respecto del servicio militar obligatorio. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. El servicio militar es la incorporación de ciudadanos a las Fuerzas Armadas por un periodo determinado, para adquirir conocimientos, lograr capacidades y obtener un entrenamiento básico como soldado que le permita quedar capacitado para participar activamente en la defensa nacional y apoyar al país en casos de emergencias internas o catástrofes. Esto es, en líneas generales, de lo que se trata un servicio militar. Aunque de hecho en nuestra historia y realidad las situaciones hayan sido más adversas, incluso fatales. La Constitución vigente refiere en su artículo 163 que toda persona natural o jurídica está obligada a participar en la defensa nacional de conformidad con la ley. Lo cierto es que en los últimos años de la obligación por la defensa de la patria, muchos nunca se enteraron o no la sintieron, y el servicio militar, nunca bien atendido, se fue devaluando aún más, mientras que la crisis por falta de reclutas fue en aumento. En ese sentido, el gobierno ha puesto en marcha una serie de nuevos beneficios para este servicio que espera sirvan de incentivo, en tanto dice ofrece oportunidades de desarrollo profesional y laboral, como una asignación económica que actualmente fue incrementada en 70%. Además de acceder al programa de capacitación tecnológica o seguir carreras técnicas o universitarias gracias al programa Beca 18. Y hasta ahí la norma, señalaban tanto opositores como oficialistas, podía ser perfectible. Sin embargo, la polémica se abrió paso en el procedimiento de selección, procedimiento que han señalado como discriminatorio, pues tras ser seleccionados mediante sorteo, se podían excusar del mismo quienes podían pagar una multa fijada en 1.850 soles. Y es precisamente sobre este punto que el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda presentada por congresistas de la República en contra del decreto legislativo 1146, que modifica diversos artículos de la ley 29248 del servicio militar y en consecuencia declaró inconstitucional la aplicación de la multa cuando los sorteados para hacer el servicio militar obligatorio no asistan al llamamiento forzoso. Hay que señalar que siempre quedan exentos los jóvenes que cursen estudios universitarios o sean responsables del sostenimiento del hogar. Pese a ello, el tema continúa en el debate. En ese sentido es necesario encontrar consenso, pues si bien resulta ineludible se garantice la defensa nacional, resulta también ineludible se garanticen todos los derechos de los ciudadanos, que si bien soldados no dejan de ser ciudadanos de nuestro país. Bueno, finalmente vamos a conocer en qué punto exacto se ha declarado la inconstitucionalidad respecto del servicio militar obligatorio. Felipe, buenos días. Buenos días, Rocío. Hubieron muchos puntos en discusión. Uno de ellos el sorteo, por ejemplo. Claro. Otro fue la multa. En el caso del sorteo solo hubo 4 votos conformes y sabemos que por uno, efectivamente, no se declaró la inconstitucionalidad de una modalidad del sorteo que seguramente después vamos a poder comentarle con más extensión. Yeah. Pero en lo que sí hubo consenso, y de los 6 magistrados que firmaron esta resolución, fue el relativo a la multa. Ajá.
ocurre que hoy por hoy, de acuerdo a la ley que estuvo vigente hasta antes de esta declaración, si una persona salía sorteada y tenía los medios necesarios como pagar una multa, podía exonerarse de prestar el servicio militar obligatorio. Lo entendieron como discriminación. Como discriminatorio porque, contrario senso, como decimos los abogados, al sentido contrario, si no tengo dinero estoy condenado a hacer algo que en principio no quería, que es realizar el servicio militar obligatorio. Entonces, los magistrados del Tribunal Constitucional consideraron que esta norma de imposición de una multa a quien no hiciese el servicio militar obligatorio se consideraba que era discriminatorio y por lo tanto inconstitucional. Bueno, vamos a conocer todos esos detalles esta mañana en Tus Derechos. Estamos comentando la decisión del Tribunal Constitucional respecto del servicio militar obligatorio. Quédese con nosotros, pausa y volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando acerca del servicio militar obligatorio y de esta medida, de este fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto el tema de la multa, ¿no? El tema de los 1.850 soles que a los que podían pagarlo un poco que quedaban por fuera del servicio y a los que no podían, pues bueno, tenían que acudir sí o sí. Para hablar de este tema nos acompaña ahora el general en situación de retiro y excomandante general del Ejército y además analista político, el doctor Otto Guibovich. Doctor Guibovich, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué le parece esta decisión del TC? Muchas gracias por la invitación, buenos días. Yo creo que la norma dejaba una puerta abierta y por lo tanto se podía prestar a discriminación, porque aquel que podía pagar se sustraía del servicio. Claro. Y entonces me parece que el tribunal ha actuado en consecuencia, ¿no? A evitar vulneraciones constitucionales a los derechos. Y lo que queda ahora es buscar oportunidades, otras oportunidades. Lo que tiene que hacerse, creo yo, es mirar un poquito el contexto de lo que vivimos en el siglo XXI y optar por nuevas formas. El servicio militar obligatorio y ahora voluntario data de casi 200 años. 200 años. Y se ha mantenido en el tiempo de manera constante. Y valgan verdades, ha sido solución en muchas oportunidades. Así. En el año 41, en el 65, en el 81, en el 95 ha sido solución. Pero ¿qué pasa? Como estamos viviendo y lo vemos a diario, la sociedad evoluciona, crece la economía, pero lamentablemente y de manera paralela también crecen las amenazas. Y las amenazas evolucionan, cambian. Entonces también las fuerzas del orden tienen que evolucionar y cambiar. Nosotros no hemos cambiado por casi 200 años. Lo que se requieren hoy día es otro tipo de tropas. Ya no necesariamente con propina, sino que sean reconocidas profesionalmente, que tengan un plan de carrera, que tengan un salario, que tengan derechos laborales, como lo han hecho muchos países. Y de repente, económicamente quizás pueda ser costoso, pero hay fórmulas mixtas que combinen un porcentaje pequeño de tropas conscriptas o servicio militar y un porcentaje de tropas profesionales que tengan continuidad. Las tropas conscriptas vienen y están por 2 años y eso genera una muy elevada rotación de personal en la institución. Entonces también hay que ver la parte operativa. Una institución como el Ejército requiere tener capacidad operativa y con esa rotación que tiene cada 2 años es imposible. No hay ninguna institución en el mundo, creo yo, que rote tanta gente y tan rápidamente. Claro, porque lo cierto es que los jóvenes que acudían, digamos, voluntariamente a prestar el servicio militar, acudían también buscando cierta estabilidad que este servicio les daba, pero lo cierto es que también no les brindaba algunas otras garantías como las que usted refiere, por ejemplo, de derechos laborales y tal. ¿Cree que ahora mismo el servicio militar cuenta con todas las garantías para estas personas, por lo menos para garantizarles la vida? Han habido mejoras sustanciales. Fíjate, el Ejército lo que le da a un muchacho que viene a hacer el servicio militar, primero es formación en valores, ¿no? Disciplina, puntualidad, todo lo que concierne a la formación básica de un soldado. Claro, pero no se trata de que sea una pero además de eso, ¿no? Sino claro que sí, pero además de eso le cubre todos los servicios básicos, digamos los servicios fundamentales que requiere una persona. Tiene vestuario, tiene vivienda, tiene alimentación, y además de eso, la formación, creo yo, en el tiempo ha podido encontrar otras alternativas. El 2009 se dio una ley por la cual
la propina de un soldado fuese el 10% de una UIT. Y se avanzaron los tramos que correspondían. Pero entendamos que también el 10% de una UIT, que anda por algo de 380 soles más o menos, es imposible, no puede competir en una economía creciente como la peruana. Por eso digo, hay que ver el contexto. Claro, además es una responsabilidad que involucra muchas veces hasta la propia vida, y en ese sentido pues no se puede seguir hablando de propinas. Sí, así como el soldado y las personas tenemos derechos, también la sociedad en su conjunto como colectivo tiene derechos. Claro, no dejan y un derecho a la seguridad, un derecho a la seguridad, ¿no? La seguridad tiene que ser una garantía y esa garantía se lo tiene que dar el Estado. Pero ¿cómo competimos con el mercado si un joven, alguien que un trabajo muy modesto pero muy digno, limpiar carros? Un muchacho que limpia carros gana 1.500 soles al mes. Y un soldado que hace todo el esfuerzo que hace, que corre riesgos, no puede estar con 350 soles. Eso es imposible. Entonces no podemos competir en ese mercado también. Claro, ahora mismo se le están generando algunos otros tipos de beneficios, como por ejemplo el acceso a la beca 18 y algún otro tipo de formación técnica, pero el tema de la asignación económica, para ya no decirle propina, aunque al final termina un poco siéndolo, siempre va a ser la piedra en el zapato. Claro que sí, eso lo que pasa es que la diferencia entre un soldado conscripto y un soldado profesional está básicamente en la asignación, que es la propina, y en el salario, que es una remuneración que ya le da derechos. Pero es cierto, hay que ser honestos en reconocer que se han hecho esfuerzos y se ha avanzado bastante. Beca 18 puede ser una alternativa. Pero yo digo, de repente habría también que evolucionar ahí. ¿Qué sucede si le ofrecemos a todos los muchachos que vienen al servicio militar la posibilidad que aquellos que terminan su servicio tengan en universidades del Estado formación universitaria cubierta por el Estado? Eso lo hacen en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, habría que ver, por eso digo, viendo el contexto, qué otra mejora pueden haber. Si es que pretendemos continuar en este esquema. Pero para mí lo ideal es, viendo tanto la parte de los derechos de las personas, como también la necesidad operativa, hay que ir a un sistema mixto, donde combinemos un pequeño porcentaje de conscriptos y la parte restante e importante sean tropas profesionales que tengan continuidad. ¿Y por qué? Fíjate, las armas, que son los equipos con los que trabaja el ejército, han evolucionado también. Hoy día son equipos muy sofisticados y que requieren destrezas y requieren conocimientos y requieren un manejo muy cuidadoso, porque son altamente sensibles. En ese sentido requieren también cierta preparación, ¿no? A eso voy, ¿no? Que tú no puedes darle a un muchacho que viene por 24 meses una formación que de repente en el mes 20 la aprobó y en el mes 24 se te está yendo. Entonces regresamos a la evolución, al recambio tan renuente, tan recurrente, que hace daño. Claro, requerimos gente que venga por 10, 15 años, 10, 15 años, así, que aprenda bastante y se quede para que sirva al ejército realmente, y tú le pagues una remuneración como le correspondería. Claro, ese es para, digamos, para los que quieren ir de manera voluntaria, ¿no? Profesional. Porque... Y fíjate que hay mucha gente interesada, muchísima gente interesada. Sacamos una ley el año 2009, 2010, pero lamentablemente ese año hubo reducción económica del presupuesto del ejército en casi 200 millones de soles. Y eso no permitió la implementación inmediata. Pero es un esquema que debería revisarse. Es más, te lo digo, ese es un camino inexorable. A eso vamos a ir, definitivamente. El problema está que lo podemos hacer ahora el 2014, el 2015, lo podemos hacer el 2025. Y en esos años tenemos oportunidad de pérdida, ¿no? Pero luego, en su experiencia, estos jóvenes, estos chicos que tienen que acudir al servicio militar obligatorio, ¿se los lleva a zonas de emergencia? Tienen que ir, o sea, todo soldado que viene al Estado a servir a los cuarteles... Pero no es muy poco tiempo de preparación para asumir esa responsabilidad. Ese es el gran problema. Tuvimos que hacer cambios ya desde el año 2009, 2008 y enviar soldados reenganchados, tropas reenganchadas. ¿Qué significa reenganchados? Los reenganchados son aquellos que terminan su servicio militar obligatorio y desean quedarse periodos adicionales, pero igualmente con propina. Y se pueden quedar hasta 10 años. 10 años... pero no tienen un plan de carrera. Si te quedas como sargento, en 10 años te puedes ir como sargento, no tienen un plan de carrera que tú puedas ir ascendiendo. ¿Y ellos acuden a estas zonas de emergencia? Ellos acuden porque lógicamente entenderás que en 5 o 10 años la formación es diferente. Claro. O sea, han alcanzado niveles de excelencia en la formación militar. Claro, no, pero lo preguntaba por los que van al servicio militar obligatorio, si es que van a acudir a este tipo de zonas de emergencia, porque el tiempo de preparación me parece muy poco. Muy pequeño, y ahí no se les es gente bisoña, ¿no? Que no tiene tiempo para adquirir experiencia necesaria. Entonces ellos van únicamente a tareas administrativas o tareas de control de la población, que son tareas mucho más estáticas, ¿no? ¿Puedo asegurar eso, que van solo a tareas administrativas? Claro que sí, pero eso lo hemos ido haciendo en el camino.
Ajá. Porque en este caso hemos aprendido también nosotros de la experiencia, ¿no? Hemos ido aprendiendo en el camino y hoy día, si es que van tropas conscriptas, van únicamente a las bases, a dar seguridad en las bases, a tareas logísticas, pero las tareas fundamentales, las tareas core, digamos, las tareas operativas esenciales, las hacen tropas profesionales, de fuerzas especiales o reenganchados que tienen mayor preparación y permanencia, ¿no? Claro, porque siempre va a haber cierto estímulo y cierta motivación de luchar por la patria y, claro que sí. Y qué sé yo, pero si es que no se brindan todas las garantías para que se cumplan, o por lo menos el derecho tan básico como la vida, va a resultar un poco difícil que así de manera voluntaria totalmente cierto, se acerquen, ¿no? Totalmente cierto lo que tú dices, y fíjate que en la década del 80 y 90, cuando combatíamos al terrorismo, el grueso de las tropas que participaron fueron tropas conscriptas. Tropas conscriptas de 18, 20, 22 años, muchachitos, que defendían el sistema democrático que de repente ellos mismos ni lo entendían. ¿Y cuántos han muerto? Cientos y miles de personas han muerto en el esfuerzo por derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA, muchas veces sin entender bien qué es lo que hacían y con una propina. ¿Y cuánto ganaban entonces? 25 soles, 30 soles. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Fíjate cómo hemos defendido un sistema en esas condiciones tan precarias. Por eso es tiempo ya que desde los niveles más altos del gobierno, donde tiene que haber mucho el Ministerio de Economía, se sinceren, se entienda de que un soldado conscripto no puede estar en esas condiciones. Si bien es cierto, se ha mejorado, es pequeño el tramo recorrido. Hay que ir a mejora concreta, hay que entender que la seguridad tiene un enorme valor. La seguridad dentro de un ciclo, de lo que llamaría un ciclo positivo, que tiene que ver con el crecimiento del país, es fundamental. Si hay seguridad, hay confianza. Si hay confianza, hay inversión. Si hay inversión, hay impuestos. Si hay impuestos, hay dinero. Entonces todos mejoramos, pero lamentablemente cuando hay impuestos y hay dinero, nadie quiere reinvertir en seguridad. Bueno, mejoras que no se van a dar si es que no se habla de las mismas, y aquí estamos para ello en tanto involucren los derechos. Muchísimas gracias, General Leibovich, por haber estado con nosotros esta mañana en Tus Derechos. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Muchas gracias, María. Continuamos con el programa Tus Derechos y ahora nos acompaña el doctor Samuel Abad. Él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, doctor Abad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Qué ocurrencia. Estamos ahora para analizar una sentencia sobre un tema muy caro a usted, el tema del servicio militar obligatorio. Y el tribunal hace poco dicta una sentencia que expulsa del ordenamiento jurídico el tema de la multa. ¿Qué reflexiones iniciales le merece este pronunciamiento? Bueno, yo creo que la sentencia es una sentencia que ha terminado siendo una sentencia incompleta. Hay aspectos cruciales sobre los cuales no ha podido pronunciarse porque no ha reunido los votos del caso. En el fondo, el tema central sobre el cual se pronuncia, es decir, si alguien no quiere prestar el servicio militar obligatorio, porque lo están llamando obligatoriamente, y paga una multa, que es lo que permitía la ley, si alguien hace eso, eso es inconstitucional. Porque el pago de una multa de 1.900 soles ahora para no prestar el servicio es algo discriminatorio. Ese es el tema central de la sentencia, donde se reúnen los 5 votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad. Pero no es el único tema importante en materia de servicio militar. ¿Qué más? Además de esto, hay otros casos como el sorteo, la objeción de conciencia, en fin. ¿Qué otro caso quisiera comentar? Bueno, a mi juicio el tema central era determinar la inconstitucionalidad de un modelo obligatorio de servicio militar en el marco de la Constitución actual. Y eso por la sencilla razón que la Constitución actual, a diferencia de la Constitución anterior y de muchas constituciones anteriores a la del 79, no establece la obligación de prestar el servicio militar. Vale decir, la Constitución anterior decía, hay obligación de prestar el servicio militar. La actual eliminó esa cláusula. ¿Por qué lo eliminó? Lo eliminó sencillamente porque partía de un supuesto distinto, porque partía de un mayor reconocimiento a la libertad de las personas y al libre desarrollo de la personalidad, que implica que si yo quiero prestar el servicio lo hago, pero voluntariamente.
ese tema no obtuvo los votos necesarios. A mi juicio, el modelo de un servicio militar obligatorio no tiene sustento en la Constitución. ¿Qué es lo que han dicho algunos? Que se basa en el deber de contribuir a la defensa nacional. Eso no es cierto, porque yo puedo contribuir a la defensa nacional no solamente con un sistema obligatorio, puedo hacerlo con un sistema voluntario o a través de otros mecanismos. Es decir, la idea de un servicio militar obligatorio no nace única y exclusivamente del deber de contribuir a la defensa nacional. Es más, la Carta del 79 también hablaba del deber de contribuir a la defensa nacional, pero paralelamente establecía la obligación de prestar el servicio militar. Es decir, entendía claramente que no bastaba con decir tenemos deber de contribuir a la defensa. También se requiere una norma expresa que te obliga a cumplir el servicio militar. La actual no la tiene y ese tema no pudo reunir los votos necesarios para permitir que esta norma cuestionada que establece la posibilidad de llamamientos obligatorios sea eliminada del sistema jurídico por ser inconstitucional. Claro, porque de hecho hay otro tipo de servicios que pueden ser, y lo conocemos los que hemos estudiado Derecho o los que estudian Medicina, que pueden ser el famoso SERUM o el CESIGRA, dependiendo de las modalidades, ¿no? En cambio aquí hay una suerte de visión que ha quedado un poco, quizá un rezago, de que la única manera que uno puede servir al país es a través del ejército, ¿no? En este caso a través de las armas, mejor diré. Y no es exacto, porque además tampoco es eficiente. Si nosotros queremos unas Fuerzas Armadas que puedan cumplir con idoneidad el deber de garantizar la seguridad nacional, necesitamos Fuerzas Armadas preparadas, necesitamos Fuerzas Armadas profesionales. Yo no puedo mandar al BRAE a un recluta, a un joven de 18 años para enfrentar una situación de esa naturaleza. Yo no puedo mandar a un conflicto interno a personas que no tienen la preparación necesaria, no son eficientes. En consecuencia, ni siquiera por un nivel de eficiencia podríamos pensar en la necesidad de un sistema obligatorio. Si las personas deciden voluntariamente por su proyecto de vida ingresar al servicio, en buena hora, y hay que darle todos los beneficios del caso, pero no les puedo obligar a hacerlo. Ese es el gran problema sobre el cual la sentencia no logró pronunciarse porque no reunió los votos necesarios. Muy bien, agradecemos mucho la participación del doctor Abad. Nos ha hecho notar cómo en un aspecto tan importante como el sorteo para el servicio militar obligatorio, pues no se llegó efectivamente al consenso. De ahí que tenemos una ley actualmente vigente y que establece que ese sorteo está plenamente vigente. Si me permites hacer una brevísima precisión, claro. Sí quería rescatar un argumento que no llegó a permitir la eliminación de la norma, pero sí es un argumento que me parece importante de la sentencia, que es el siguiente. La sentencia dice, va a haber un llamamiento obligatorio, pero en casos absolutamente excepcionales. Aquí, cuando se convocó un llamamiento, no se justificaba por qué se requerían 12.500 plazas. Lo que sí dice el voto en mayoría de esta decisión es que ese tipo de llamamiento sin expresión de causa, sin motivación, sin decir por qué se requiere un sistema obligatorio que solamente funciona en casos excepcionales y extremos, eso si se aplica de esa manera, eso sí es cuestionable. Y eso me parece importante porque lo que está haciendo es limitar el servicio militar obligatorio a casos de absoluta excepción, que en el Perú no ha sido la regla, sino más bien se ha convocado a llamamientos obligatorios sin ninguna motivación, sin ninguna justificación, sin explicar por qué se requerían 12.500 plazas. Claro, y ya no queda libre albedrío sin ninguna motivación. Muy bien, muchas gracias, doctor Abad, por su participación en el programa. Y gracias. Volvemos con las frases de este. Hay que ser honestos en reconocer que se han hecho esfuerzos y se ha avanzado bastante. Beca 18 es una alternativa. El modelo de un servicio militar obligatorio no tiene sustento en la Constitución. Aún y todo, quedan puntos por afinar y uno de ellos se le ha exhortado al Congreso. Sí, se ha hecho una exhortación al Congreso de la República. Aquí también hay un consenso de todos los magistrados. Y tiene que ver con qué pasa con aquel infractor al servicio militar obligatorio. A ver. Es decir, alguien que sale sorteado y decide no asistir. Entonces, la ley actualmente establece que se puede privar de efectos a su DNI, de tal manera que esa es la manera de sancionar
al infractor. Pero esta suspensión de efectos del DNI, tal como está prevista la ley actualmente, parece ser indefinida. Entonces, lo que ha hecho el tribunal es, bueno, debería haber un mecanismo de revisión, porque no podemos permanecer frente a una persona a la cual en derecho se le llama en muerte civil, es decir, que no pueda ejercer sus derechos, porque recuerda cuál es el efecto que tiene el DNI, ir al banco y por cobrar un cheque. Se queda prácticamente indocumentado. En fin, ¿no? Es el ejercicio de la ciudadanía, se hace posible gracias a la entrega, presentación del DNI que nos permite hacer... ¿Y este punto se ha exhortado al Congreso de la República se afine o se norme, no? Sí, en realidad el Tribunal Constitucional aquí ha preferido exhortar al Congreso de la República, ha conservado la ley, pero le ha dicho al Congreso de la República que tiene que ver una manera para evitar que esta sanción se convierta en, como le decía, una condena, una muerte civil a aquel infractor al servicio militar obligatorio. Muy bien, vamos a ver cómo avanza ese tema y hasta aquí esta conversación en Tus Derechos. Continúe como siempre en sintonía de TV Perú, mucho más que ver. Chao.